¿Cómo están, amigas y amigos? Cuando falta exactamente un minuto para las 23 horas, es un gusto recibirlos en Hora 23 y en Bolivisión. Ya teníamos el apunte deportivo de esta jornada, el empate de la selección. Pasamos a continuación a enumerar otros temas de nuestro programa. Tal vez se han enterado de un rumor que circula en las redes sociales y que habla respecto a la supuesta desaparición de niños en colegios y escuelas de la ciudad de La Paz y también en otros puntos del país. La policía alerta y dice que muchas de esas versiones no son correctas y que los padres deben actuar con cuidado, pero también con mesura. Oficiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen nos visitarán en Hora 23 para hablar del tema, dar algunas recomendaciones, consejos a la población, qué es lo mejor para cuidar a nuestros niños y un conjunto de información que estoy seguro será útil para todos ustedes. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Hora 23 y buen inicio de semana. Esta noche también hablamos de la creación de salas constitucionales. El objetivo de este proyecto de ley es mejorar la administración de justicia en nuestro país y además eliminar la burocratización. Así que esta noche hablamos del tema porque este proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Senadores y remitido a la Cámara de Diputados para que posteriormente puedan sancionar esta ley. Conoceremos más detalles junto al presidente de la Cámara de Senadores, que ya se encuentra en el set de Hora 23 y en los próximos minutos estaremos conversando con él. Además, hablamos del Día Internacional de Prevención del Suicidio. Es un tema muy importante porque cada día en todo el mundo por lo menos 3.000 personas mueren a causa del suicidio y 20 personas intentan suicidarse por una persona que haya cometido o haya logrado lo que es el suicidio. Así que esta noche hablaremos del tema porque es un tema de salud pública. Si usted se siente triste, se siente deprimido, preocupado, aburrido de la vida o conoce a alguna persona que se siente así, pues esté muy atento a la entrevista de esta noche porque sin duda podríamos ayudarlo. Bienvenidos a todos. Alerta entonces ante algunos de esos signos mencionados por Paola. Vamos a continuar y en este caso para destacar la que posiblemente ha sido la información del día. Existe atención e interés en el país por el curso del proceso o del caso que involucra al niño Sebastián, aquel menor de 3 años de edad que sufrió la extirpación no solamente de su órgano, un riñón sano, sino del que se encontraba con un severo problema de cáncer. Vamos a la rejilla que identifica la que ha sido la noticia del día. Después de 1 hora en el Hospital Obrero, el fiscal José Parra confirmó la orden de aprehensión para el médico Roger Raúl Moreno Buchón, bajo el argumento que existen varios indicios de prueba como la historia clínica que confirma la extirpación del riñón sano en vez del enfermo. Se le ha recibido su declaración informativa por estar estable, esto en presencia de su abogado. Él, una vez conocido sus derechos y garantías constitucionales, ha hecho uso de su derecho al silencio. Luego, la Comisión de Fiscales ha hecho una evaluación de los indicios y existiendo suficientes indicios de probabilidad de participación en el delito de lesiones gravísimas, ha ordenado su aprehensión. Desde que ocurra la aprehensión contra el galeno, sus 4 abogados intentaron suspender la audiencia de declaración informativa, presentando un informe médico sobre un preinfarto que habría sufrido el galeno, que motivó su internación al Hospital Obrero, a donde fueron los investigadores, acompañados de peritos médicos del Instituto de Investigación Forense, que aseguraron su condición clínica para declarar. La hija del doctor Moreno nos dio un certificado. Recién mi persona se acaba de enterar que él se encuentra en el Hospital Obrero. Y hay que dejar en claro que esto no se trata de una estrategia jurídica ni algo, una dilación. El Ministerio Público tiene que entender que eso se trata de la vida también del doctor Moreno. En la audiencia también estuvo presente el abogado de la familia del niño y del diputado Eric Morón, que siguieron de cerca a los fiscales desde la FELCC hasta el nosocomio. Estamos haciéndole seguimiento nosotros y la ley es la ley y tendrá que aplicarse como corresponde a quien sea y quien en este momento le toque este mal momento, igual la ley es la ley. Es la única persona que ha prestado su declaración, la vimos salir a la directora del Hospital Oncológico. Hasta este momento que yo tenga conocimiento es la única persona. El profesional de 63 años se encuentra con escolta policial a la espera de su audiencia cautelar, que será en la misma sala de internación en las próximas horas.
Ese fue el capítulo número 1 de la historia de esta jornada, porque hubo un capítulo, el número 2, en el que se resolvió la aprehensión del médico. Desde luego esa aprehensión va a estar vigente mientras él se encuentre en el centro hospitalario y ya lo decía en la nota, tendrá que presentarse en cuanto se disponga, se anticipa para mañana ante un fiscal y será el fiscal y luego el juez el que determinen cuál va a ser su condición futura, si se mantiene su aprehensión en un centro hospitalario dependiendo de su estado de salud o si cumple posiblemente una detención domiciliaria o en algún penal de la ciudad de Santa Cruz. Vamos entonces al capítulo 2, el complemento de la actualidad de este tema en Santa Cruz. Según informaciones, el pediatra investigado sufrió una descompensación en su salud la mañana de este lunes. Él mismo fue internado de emergencia en el Hospital Obrero, donde después de valoraciones médicas decidieron someterlo a un tratamiento farmacológico. Ahí había la posibilidad de realizarle un procedimiento, pero optamos por iniciar un tratamiento médico por el momento, dándole algunos medicamentos como para poder optimizar el tratamiento en días posteriores. Esto se va a definir de acuerdo a cómo vaya evolucionando clínicamente, ¿no? La terminología es muy imprecisa en estos casos, pero yo le diría que lo más acertado sería decir una angina inestable, ¿no? Por la presencia de esas lesiones y unos trombos en la arteria principal, ¿no? También se puede llamar preinfarto. Total, la terminología no va a cambiar, digamos, el diagnóstico, ¿no? Pero sí lo que es muy claro es que el paciente necesita reposo y necesita terapia intensiva. El médico cardiólogo aseguró que 2 arterias están muy dañadas. Esto a consecuencia de su edad y de la situación legal por la que está pasando. Si empeorara, tendríamos que entrar a la carrera a hacer un procedimiento, en este caso colocarle un stent, que está muy óptimo como para realizarlo. Y si mejora bastante, se puede seguir con un poco de más tratamiento farmacológico, digamos, más remedios, ¿no? Estamos en evaluación, todavía es muy pronto, esto lo hemos visto esta mañana, no se olviden, y necesitamos evaluarlo un poco más. En las próximas horas el paciente será evaluado nuevamente por los especialistas para determinar si amerita intervenirlo quirúrgicamente. Y justamente esa decisión que se hará con el niño Sebastián será tomada en las primeras horas de este martes. De acuerdo a informaciones confirmadas en Santa Cruz, se realizará una junta médica con la participación no solamente de médicos de Santa Cruz, sino de Cochabamba y posiblemente de La Paz. Será la valoración de los especialistas la que determine qué se hará con Sebastián en las próximas semanas. Se ha hablado hoy incluso de que el cáncer ya habría hecho metástasis en uno de sus pulmones, es decir, que se estaría extendiendo a otras partes del organismo y desde luego es un dato preocupante. Pero será la Junta Médica este martes la que determine cuál será el tratamiento futuro y las características de esos procedimientos que se aceptarán o que se aplicarán en el caso de Sebastián. Dejamos el tema y la información de esta jornada para ocuparnos de otros asuntos. Les presentamos un amplio menú en el inicio de hora 23. Nos vamos con Paola Sánchez, que ya comienza a desarrollar uno de ellos. Bueno, esta noche hablamos del proyecto de ley de creación de salas constitucionales que resulta de las conclusiones de la Cumbre de Justicia que se llevó a cabo el año 2016 en la ciudad de Sucre. Para hablar al tema, esta noche nos visita una autoridad que hoy cumple 25 días de ejercer importantes funciones en la Cámara de Senadores. Fue posesionado el pasado 16 de agosto como el nuevo presidente de la Cámara de Senadores. Esta noche nos acompaña en hora 23 el doctor Milton Barrón. Senador, bienvenido a Hora 23, qué gusto. Paola, muy buenas noches. Saludar a usted por intermedio suyo, a la vasta audiencia del programa a lo largo y ancho del país. En todo caso, encantado de estar acá en el programa y poder conversar e informar a través del medio a la ciudadanía boliviana. Bueno, el gusto es nuestro y antes de ingresar en materia, senador, ¿cómo se ha sentido en estos 25 días en los cuales está cumpliendo funciones trascendentales? Bastante trabajo, por supuesto que asumimos esta responsabilidad con absoluta dedicación.
Sabemos de lo que representa en términos de dedicación, responsabilidad, esta tarea que se nos ha encomendado, pero al mismo tiempo vamos a cumplir nuestras funciones en el marco de la más absoluta humildad y siempre con la política de puertas abiertas, recibiendo a los diferentes sectores, instituciones que quieran acercarse a la Asamblea Legislativa, van a ser escuchados y sus criterios serán tomados en cuenta. Muy bien, senador, agradecemos que en esta apretada agenda haya sacado un tiempito para hablar de un tema tan importante como es el proyecto de ley de creación de salas constitucionales. Ya para ingresar en este tema, senador, yo le pido que de inicio podamos hacer un diagnóstico de cómo se encuentra actualmente la justicia en Bolivia. Seguramente usted tiene algunos aspectos por destacar, por resaltar, que serían importantes mantenerlos, y otros que posiblemente pueden ser muy importantes para mejorarlos o para cambiarlos incluso. Mire, yo creo que la revolución de la justicia es un propósito de nuestro gobierno, fruto del mandato que tenemos de la cumbre judicial, que ha arrojado varias conclusiones que estamos de manera paulatina implementándolas. Está claro que el tema de la justicia en nuestro país tiene muchísimos problemas, por ejemplo, lo concerniente a la retardación, a situaciones de corrupción que se da en estrados judiciales y muchos otros elementos que hacen que necesariamente deban darse ajustes y cambios trascendentales, además, a lo largo de todo un proceso respecto a la justicia. Es nuestro propósito, insisto, en que tengamos que revolucionar la justicia en Bolivia para hacer que el ciudadano, el mundo litigante, cuando llegue a estrados judiciales, encuentre justicia, una resolución ágil y pronta de las causas judiciales, pero además de ello que no haya ningún tipo de corrupción ni nada por el estilo. Estamos empeñados en ese trabajo y dentro de ese marco hemos tenido lo que fue el Código del Sistema Penal, que pretendía transformar la manera de administrar justicia, en este caso en materia penal, que lamentablemente debido a tergiversaciones y mentiras que difundió la oposición, esa norma tuvo que ser abrogada, pero el día de hoy vemos situaciones en las que ameritaba tener ese código del sistema penal que nos hubiese ayudado a transformar lo que yo creo que es la cara de la justicia en nuestro país, que es materia penal, porque la mayor carga procesal precisamente está en lo penal. Pero bueno, ese es un tema que en todo caso el pueblo boliviano ve como una necesidad, y en ello la oposición tendrá que dar explicaciones al país de por qué provocó que esa norma quede sin efecto en su momento. Pero más allá de aquello también hay otros temas como el de la justicia constitucional, que es otro mandato de la misma cumbre judicial que nos planteó la creación de salas constitucionales, y en ello como Parlamento hemos avanzado en las últimas sesiones, habiendo aprobado en el Senado, inicialmente fue en diputados, luego en Senado, una ley de creación de salas constitucionales que en todo caso va a ayudar a descongestionar la carga procesal al interior de los juzgados ordinarios, por un lado, y por otro lado, sobre todo, es una ley que ha de permitir mejorar la calidad de la justicia constitucional en la medida en que van a ser abogados o abogadas especialistas en esta asignatura, en esta área del derecho, los que van a ocupar estos cargos, y sin duda alguna estamos absolutamente seguros que dictarán fallos de mayor calidad. Muy bien, entonces son esos algunos de los objetivos que cumple este proyecto de ley de creación de salas constitucionales. Usted mencionaba aspectos muy importantes que han dado lugar justamente a sugerir, a proponer que se cree este proyecto de ley. Vamos a comprender más acerca de ello, conocer qué es el proyecto de ley de creación de salas constitucionales para la población en general, qué entendemos por salas constitucionales y cómo van a estar conformadas.
Mire, la cabeza de la justicia constitucional en Bolivia es el Tribunal Constitucional, que es una instancia de jurisdicción nacional, de última instancia. Pero sin embargo, tenemos algunas acciones constitucionales que tienen que ver con las tutelares. Le hablo de los amparos constitucionales, de las acciones de cumplimiento, acciones populares, de las acciones de protección de privacidad, de las acciones de libertad, que tienen dos instancias de resolución. La primera, que actualmente es atendida por los jueces ordinarios, y la segunda en revisión, que es la última instancia, lo hace el Tribunal Constitucional. En este caso, con la creación de 22 salas constitucionales, vamos a reemplazar el trabajo en materia constitucional de resolución de estas acciones tutelares de los jueces ordinarios por los vocales de las salas constitucionales. Se van a crear 22 salas constitucionales en el país, 4 en La Paz, 4 en Santa Cruz, 3 en Cochabamba, 2 en los otros departamentos, excepto Pando, que con una sala por la cantidad de población exactamente va a contar con una sola sala constitucional, pero sumado todo ello dan 22 salas constitucionales, cada sala compuesta por 2 vocales, es decir, vamos a tener en total 44 vocales trabajando en el país. ¿Qué es lo que sucede de acuerdo a los actuales datos? Las 2/3 partes de los fallos en materia constitucional que están a cargo actualmente de los jueces ordinarios son revisadas o revocadas por el Tribunal Constitucional, porque fundamentalmente adolecen de fallas en la aplicación del derecho desde la perspectiva constitucional. ¿Por qué? Porque los jueces ordinarios están capacitados, son especialistas en materia penal, civil, familiar, comercial, administrativo, laboral, pero no necesariamente tienen vastos conocimientos y mucha experiencia en el tema constitucional. Y con la creación de este proyecto de ley, bueno, de estos casos, de estas acciones, se harán cargo exactamente aquellos abogados especialistas en materia constitucional. Exactamente, expertos en materia constitucional, mínimamente con 6 años de experiencia en esta área del derecho, por un lado, y por otro lado, deberán contar con posgrados, maestrías, doctorados, diplomados en Derecho Constitucional. Es decir, serán especialistas y expertos en Derecho Constitucional que van a resolver de manera más adecuada las acciones tutelares que en todo caso tienen bajo su responsabilidad. Y vamos a ello, ¿cómo se va a proceder a una elección transparente justamente de estos jueces constitucionales? Bueno, todo el proceso de preselección, es decir, a través de la convocatoria pública para concurso de méritos, el examen de competencia, va a ser llevado a efecto a través del Consejo de la Magistratura. Es esta instancia la que va a sacar una lista de preseleccionados y lo remitirá a consideración del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional para que estas instancias de manera conjunta designen a los futuros vocales de las salas constitucionales. Es decir, el Parlamento no va a intervenir en esto ni en el proceso de preselección, tampoco de la designación. Muy bien, este proyecto de ley, senador, ha sido aprobado el pasado jueves en la Cámara de Senadores y fue remitido a la Cámara de Diputados. Se hizo algunas observaciones en la Cámara de Senadores. ¿Cuáles fueron? Hicimos unos ajustes a manera de enmienda, por un lado, aspectos de forma, pero por otro lado también hicimos una modificación que consistió en introducir al proyecto de ley un régimen de excusas. Es decir, una excusa se presenta cuando un vocal por causales legales decide apartarse del conocimiento de una determinada acción constitucional en este caso.
En ello hemos excusas para atender determinadas causas. Exacto. En ello hemos regulado quién lo reemplaza, de qué manera, es decir, todo el procedimiento. Es esa modificación que hicimos y por eso es que está volviendo a la Cámara de Diputados para que sea esta instancia la que, una vez aceptada las modificaciones y enmiendas realizadas en el Senado, pues tenga bien sancionar esta que ha de ser una ley de nuestro Estado. ¿Se tiene un tiempo aproximado de cuánto demoraría la Cámara de Diputados en hacer todas las observaciones o análisis de la observación o observaciones que hizo la Cámara de Senadores y a sancionar esta ley? ¿Aproximadamente en cuánto tiempo estas salas constitucionales estarían iniciando sus funciones? Bueno, entiendo que en el transcurso de la presente semana ya lo van a tratar en el Pleno de Diputados, por lo que ya tendríamos los siguientes días esta ley sancionada que ha de pasar al Poder Ejecutivo para su correspondiente promulgación y a partir de ello, una vez publicada en la Gaceta Oficial de nuestro país, es una norma que entra en vigencia y en función a eso ya el Consejo de la Magistratura las siguientes semanas deberá lanzar la convocatoria para el examen de competencia, el concurso de méritos. Una vez que acabe el proceso, irá ya para designación al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, de tal manera que al inicio del próximo año judicial, es decir, en enero del 2019, estas autoridades ya estarían asumiendo sus nuevos cargos. Solo a manera de ejemplo, hay algunos casos muy comunes que afectan a la población en lo que son los temas de justicia. Actualmente, por la mora procesal de los jueces ordinarios, las resoluciones tienden a demorarse. Ahora que se van a instalar o se van a crear estas salas constitucionales, ¿podríamos dar algún ejemplo muy concreto de cuánto se demora actualmente en encontrar una solución y lo que podría tardar con la creación ya de estos abogados especialistas en manera constitucional? Mire, usted muy bien lo dice. Por un lado, vamos a cortar los plazos de resolución de estos recursos constitucionales. Por otro lado, vamos a descongestionar en general el despacho de causas en las otras materias, porque de las competencias de los jueces ordinarios sale el tema constitucional a las salas, de tal suerte que les queda más tiempo para resolver sus otros casos. Entonces, en general se descongestiona el sistema judicial boliviano, pero en lo particular en materia constitucional se resuelven más rápido las causas. Mire, estas acciones tutelares, un amparo constitucional, por ejemplo, en realidad es de resolución ágil, prácticamente inmediata, porque estamos hablando en la doctrina, al amparo constitucional se lo denomina el recurso heroico. O sea, es lo último en materia de justicia que alguien puede presentar cuando se siente vulnerado en sus derechos o en sus garantías constitucionales. Entonces se entiende que se trata de casos de emergencia que deben ser resueltos dentro de las 48 horas de admitido el caso, pero en la actualidad no sucede eso. Se tarda una semana, 2 semanas, a veces 3, siendo que son acciones constitucionales que deben ser resueltas en la vía ágil, de la manera más expedita. Entre otras cosas porque también los jueces ordinarios tienen muchas tareas, muchos juicios que resolver, ¿no? Entonces todo eso va a acabar y en todo caso en cuestión de 48 horas tendrá que resolverse un amparo una vez que el mismo sea admitido y en todo caso sorteado. Muy bien, senador Barón, ¿algún punto más en el cual usted desea enfocarse y que no hayamos desarrollado en esta entrevista? No, simplemente decir que esta es una iniciativa que vino del Ministerio de Justicia, cumpliendo un mandato de la Cumbre Judicial que precisamente planteó al Parlamento Nacional mejorar la calidad de los fallos constitucionales y en todo caso encarar muchos cambios en la justicia boliviana. Estamos cumpliendo este mandato ciudadano y desde el Parlamento pues siempre estamos legislando
con normas que le benefician al pueblo, a la gente. Nosotros sabemos que tenemos que cambiar la justicia en nuestro país, que tenemos que revolucionar, y estamos en todo caso en este camino con esta iniciativa y otras que se vienen en camino, al igual que ya varias hemos aprobado anteriormente. Muy bien, senador Barón, estaremos entonces a la espera de las noticias, de la información que se generen respecto a este tema y bueno, de contar nuevamente con su visita en Hora 23. Ha sido un gusto. Para mí el gusto. Buenas Muy noches. bien, el doctor Milton Barón estuvo con nosotros, presidente de la Cámara de Senadores. Nos vamos a una pausa y volvemos con más de Hora 23. Espérenos. Son las 23 horas con 28 minutos, estamos en Hora 23 y en un nuevo sector, en el que nos ocupamos de cierta corriente de información que surgió en los últimos días en las redes sociales y que generó preocupación especialmente en los padres de familia, pero desde luego en toda la comunidad. Mensajes que tenían que ver con la supuesta desaparición de niños en colegios, en escuelas, en lugares de diversión pública, generando una especie de alarma en la población en relación a si estas denuncias eran ciertas, si había fundadas razones para temer una ola de secuestros o desapariciones y para determinar si esos datos eran correctos y si las medidas de precaución debían incrementarse. Vamos a hablar de este tema. Nos acompaña esta noche en Hora 23 el teniente Denis Apaza Martínez. Él es perteneciente a la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Teniente, buenas noches, bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Antes de precisar algunos de los datos que mencionaba respecto a esa ola de denuncias y de pánico que se ha generado especialmente en La Paz y en Santa Cruz, es bueno que precisemos algunos términos. Para que una persona sea, por ejemplo, considerada como desaparecida, ¿se tienen que tomar algunos requerimientos y cumplirse algunos requisitos? Justamente, en realidad nosotros consideramos a una persona desaparecida desde el momento en que haya dejado de tomar contacto con sus familiares y no haya indicado el lugar exacto donde se encuentra, no se sepa el lugar exacto donde se encuentra. Ante esta noticia, los familiares lo que tienen que hacer es dirigirse a la División de Trata y Tráfico con una serie de requisitos, que van a ser directamente una fotografía lo más actual posible y de la mejor calidad que se pueda de la persona que ha desaparecido. Asimismo, contar con la documentación de la persona que ha desaparecido y la documentación de la persona que está haciendo el reporte. Ya sea puede ser un familiar, una persona que convive con la persona o alguna tercera persona que pueda dar fe de la desaparición de esta persona. Ahora usted acaba de decirnos, se considera una persona como desaparecida cuando ha dejado más o menos de cumplir sus actividades regulares y no se ha reportado ante su familia. Pero, ¿cuál es el tiempo mínimo? Puede ocurrir que alguien salió en la mañana, no se reportó hasta la noche, alguien alarmado dice que está desaparecida. ¿Hay un tiempo mínimo para que una persona sea considerada como desaparecida? En realidad no existe un tiempo específico, ya que se tiene que considerar varios factores. Por decirle, si esperamos para hacer el reporte o reportarla como desaparecida tan solo una hora, podemos dar lapso para que esta persona pueda salir incluso del departamento o pedir el rastro. Entonces es importante de que en el momento de que la persona desaparezca, no se toma contacto y no se tiene absolutamente ningún indicio de dónde puede estar, es importante que se dirijan inmediatamente a la policía para hacer el reporte y nosotros ya verificaremos si la persona evidentemente está desaparecida o ha decidido abandonar su familia o solamente se ha extraviado, digamos. Entonces nosotros necesitamos tener ese reporte para poner una línea de acción y empezar con la búsqueda de esa persona. Entonces la recomendación número 1, apenas se rompa la rutina habitual de una persona, mucho más si es menor de edad, acudir ante la policía y corresponderá a la policía determinar la situación del caso y si esta persona es desaparecida o no. Exacto, eso es lo más importante. Las personas tienen que sentirse en la facilidad de poder venir a la policía y poder hacer el reporte en el momento en que ellos sientan
que ya han perdido el contacto con su familiar, que no conozcan dónde estás y que posiblemente esté en una situación de peligro, más aún tienen que venir a la División de Trata y Tráfico. ¿Cómo se tipifica la situación de un secuestro? Vamos a hablar enseguida de esa ola de rumores que han circulado en la ciudad de La Paz y en Santa Cruz para que la policía considere que un caso es una desaparición seguida de la figura de secuestro. ¿Qué tiene que suceder? Bueno, en el tipo penal de secuestro necesariamente tiene que haber una comunicación por parte del secuestrador, en el cual pide a cambio, digamos, de la entrega de la persona algún tipo de dinero, una recompensa, una dádiva, o pide a los familiares que hagan cierta actividad o les extorsionan tratando de que hagan, no sé, alguna actividad que no está fuera que está fuera de sus costumbres para poder devolver a la persona. Está muy claro. Ahora sí, con esos antecedentes que era importante conocer, vamos a comentar estos rumores o comentarios que han surgido en las redes sociales. Por ejemplo, le voy a mencionar un trío. Una persona que decía: atención todo Bolivia, es muy alarmante, se están robando a nuestros pequeños, no los dejen ni un momento solos. Primer mensaje. Había otro mensaje el viernes en las redes que decía lo siguiente: el día lunes, y mostraban la fotografía de una persona, la ven en imagen, es la anterior, la vamos a volver a repetir enseguida. El mensaje decía: el día lunes al parecer estuvo por el Kinder Echeverría, se robó el celular de la directora y quiso llevarse a un niño. Hacen alusión a esa persona que está con esa gorra de color verde. También estuvo por el colegio alemán, ayer según la foto estuvo por el colegio Don Bosco y preguntando dónde era el colegio Sagrado Corazón. Estemos alertas papás, decía un mensaje. Y el tercero, un texto que decía lo siguiente: nueva forma de robar niños, lo están haciendo en motos y un taxi blanco, los quitan directamente de las manos de las mamás. La información es real, 3 casos esta semana en la avenida Vázquez, cerca a la terminal, y en el mercado Yungas. Cuiden mucho a sus pequeños y compartan la información, hay que estar alerta. Así, teniente, le he mencionado apenas 3 mensajes de muchos otros que se han generado estos últimos días en las redes. ¿Cómo debemos tomar este tipo de información? Bueno, yo considero que existen en este momento 2 realidades. Una que se vive en las redes sociales, que es una realidad en la que existe alerta, existe ansiedad por parte de la sociedad, existen varias de estas noticias que están circulando en las redes sociales de supuestos secuestros a niños y demás. Y otra realidad en la que vivimos actualmente es que de la mayoría de estos casos que se anotician en las redes sociales, que nosotros también los verificamos a través del patrullaje cibernético, muy pocos vienen a ser denunciados en la policía, en la FELCC, por lo cual nosotros presumimos de las investigaciones que hemos realizado y el seguimiento que hemos hecho a estos anuncios y publicaciones en las redes sociales, que la mayoría están mal fundamentados. Si bien algunos están dirigidos tal vez a hacer daño a una tercera persona o solamente a provocar alarma y ansiedad a la sociedad, porque la realidad es que si bien existen estos métodos que en otros países son muy habituales, por ejemplo en Brasil el tema de las motos y los vehículos para poder secuestrar a un niño sí es muy habitual que lo utilicen. Aquí en Bolivia no hay muchos casos, la verdad. De hecho, en lo que va del año no hemos tenido una sola denuncia relacionada con este modus operandi en el que puedan llegar a sustraer a un menor de edad en un vehículo y se lo puedan llevar. Tal vez en las redes sociales el objetivo que están tratando de lograr a través de la difusión de este tipo de contenidos es prevenir a la sociedad, pero tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es prevención y de lo que es alarmar. Nosotros podemos hacer prevención recomendando ciertas actividades que pueden hacer los papás para evitar, digamos, que se pueda extraviar o la sustracción de algún menor, pero no necesariamente tenemos que provocar la alarma o la alerta en la sociedad. O el pánico. O el pánico, porque como decíamos hace un momento, esto puede generar una histeria colectiva que va a ser como un efecto dominó. Se va a ir compartiendo más en diferentes páginas de redes sociales y al final toda la sociedad va a pensar que estamos en un país o en una ciudad totalmente insegura y de que por el hecho de dejar a tu hijo descuidado un minuto, posiblemente se lo van a secuestrar. Ahora, desde luego, su recomendación es muy equilibrada, ni en un extremo ni en otro. Porque, por ejemplo, nos escribe un amigo de Hora 23 y nos dice: es mejor estar preparados que estar confiados y lamentar luego. De hecho, sí, nosotros en la división manejamos una frase que es: mejor estar preparado para algo que probablemente no pase, a que pase algo para lo que probablemente no estamos preparados.
Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, para este tema del secuestro, de raptos, personas desaparecidas, menores extraviados, trata de personas, manejamos nosotros un concepto que es que un factor, que el principal factor para que ocurran todos estos delitos es la falta de información y la falta de prevención en la sociedad. A nivel general, no solamente los padres de familia, sino también los jóvenes. Porque hay muchos padres de familia que en los reportes de desaparecidos que los han dejado solos en la casa, que se han olvidado, se han atrasado en ir a recogerlos al colegio, los han dejado al resguardo de un hermano que es mucho menor y lamentablemente se han sufrido extravíos de menores de edad que gracias a Dios han aparecido y están devueltos en sus casas, pero falta esa parte de la prevención. Y a la par también de ser el factor principal, también es el factor más fácil de resolver. Lo único que tendríamos que hacer nosotros es prevenir, concientizar y sensibilizar a la sociedad de qué es lo que necesita saber el niño. Enseguida vamos a hablar de las recomendaciones que tienen que ver justamente con la prevención. Pero ¿cuán preocupante es el tema de la desaparición de menores de edad en nuestro país? El 2016, hace un par de años, había un informe oficial en el que estaba incluida la policía que decía que diariamente desaparecen 8 menores entre un mes de nacidos y hasta 18 años de edad. Y de esos 8 desaparecidos diarios apenas se recuperaban 2, lo que generaba una cifra alarmante de 2.190 menores de 18 años perdidos en una gestión. Hoy, en el 2018, ¿estos datos son válidos o han sufrido alguna variación? De hecho, se han incrementado. ¿Se han incrementado? Se han incrementado, yo calculo a nivel nacional, que si bien en el 2016 teníamos aproximadamente 8 menores de edad desaparecidos por día, aproximadamente yo calculo que a nivel nacional se realizan 10 reportes de menores desaparecidos al día. Estamos hablando de denuncias. Exacto. O reportes de desapariciones. Y de esa cantidad, ¿cuántos se logran recuperar o cuántos aparecen, para decirlo en un término? En un cálculo a priori yo calculo aproximadamente unos 9. Porque a través de los protocolos que está utilizando la policía para la búsqueda inmediata de los desaparecidos, hemos tenido muy buenos resultados. A través de también la tecnología y el patrullaje cibernético que estamos implementando, además de los grupos especiales de reacción inmediata que tenemos en la división de trata y tráfico, hemos logrado mejorar, digamos, la cantidad de personas que logramos localizar de manera inmediata. Obviamente las personas que no aparecen en el momento, se apertura un caso para hacer una investigación más profunda y lograr dar con el paradero de esta persona. Entonces, si hablamos en el presente de 10 denuncias de desaparecidos y de 9 personas que reaparecen o aparecen, el fenómeno no es tan alarmante como por lo menos se presentaba hace 2 años. La verdad no es tan alarmante, y mucho más aún si consideramos las condiciones en las que ese menor ha desaparecido. Porque podríamos considerar que esos 9 que han desaparecido podrían haber sido víctimas de algún delito. Pero la realidad es que la mayoría de estos jóvenes, principalmente adolescentes entre los 13 y 18 años de edad, deciden irse de manera voluntaria de sus casas. ¿Algún conflicto en el hogar, una pelea con la mamá, con el papá? Creo que nunca les faltan las razones, inclusive por problemas en el colegio, bajas notas, muchos de ellos por sufrir bullying en el colegio, violencia en la familia, deciden abandonar sus hogares. Son reportados como desaparecidos, procedemos a la búsqueda, les encontramos y juntamente con las defensorías deciden procedemos a la reinserción al núcleo familiar. Eso en el caso de los adolescentes. Ahora hablemos de los casos que generaron ese pánico, que usted ya lo ha aclarado, no está del todo fundado, el caso vinculado a los niños. Ya se habla como parte de ese pánico de la necesidad de instalar dispositivos GPS en los niños para no perderles el rastro mientras están en el colegio, cuando están fuera de casa o cuando están a cargo de alguna persona. ¿Es necesario llegar a ese punto o qué recomendaciones podría dar la policía para un cuidado adecuado de los niños y evitar el riesgo de un extravío o de una desaparición? Yo creo que ninguna medida preventiva está de más. No queremos llegar a que la sociedad se alarme, pero cualquier medida de prevención que puedan realizar los padres para con sus hijos es siempre bienvenida. Principalmente la comunicación y la información a sus hijos. Hemos tenido varios casos en los que hemos recuperado a menores de edad que estaban extraviados o menores que han sido derivados a la Defensoría de la Niñez, que teniendo 4 o 5 años no conocían su dirección, no conocían el nombre completo de la mamá, del papá, no tenían un teléfono de referencia, y eso es algo muy importante que los papás les puedan compartir a sus hijos. El hecho desde temprana edad, 3, 4 años,
que ya memoricen y conozcan el nombre completo de la mamá, la dirección, algún teléfono si es posible, o el nombre del papá, es muy importante para poder restituirla a su familia. Entonces es una recomendación muy simple pero muy útil. No se cubren las deficiencias en la comunicación dentro de la familia comprando un teléfono celular, instalando un dispositivo GPS. El diálogo y la información siempre serán las mejores herramientas de principio como tarea de prevención. Exacto, es importante, y principalmente la comunicación que va a haber en el núcleo familiar. Sobre todo, y recalco mucho esto en el tema de los adolescentes, porque son el grupo, digamos, más vulnerable y que nos está generando mayor índice de personas desaparecidas. Es importante la comunicación de los padres con los jóvenes, principalmente, que están en ese proceso de pasar de la adolescencia hacia la juventud y a la adultez, porque estamos sufriendo una gran cantidad de reportes de jóvenes que, por el hecho de ir a consumir bebidas alcohólicas, de escapar con el enamorado, se deciden escapar de sus casas. Entonces, ante esa situación también se ponen en peligro, porque en la calle o con una persona extraña pueden ser víctimas de algún delito. Entonces es importante que los papás se comuniquen todos los días, aprovechen las horas en la noche para hablar con sus hijos, comunicarles, recomendarles. Los padres pueden buscar tanta información que tenemos en internet sobre la trata de personas, algunos mecanismos de prevención para evitar que los niños se extravíen, cómo pueden educar a sus hijos en temas de prevención. Pueden averiguarlo, compartirles a sus hijos, hablar, tener esos lazos de comunicación para que cuando el joven, el niño, tengan cualquier problema en el colegio, en cualquier lugar, sientan esa confianza de poder hablar primero con sus padres, no con terceras personas extrañas a su núcleo familiar. Es importante que esa comunicación se quede en la familia, ese nivel de confianza que pueda generar el padre y la madre para con su hijo, para que podamos evitar, ¿no?, algún tipo de desgracia después si decide escapar de su casa. Recomendaciones importantes ante el tema de posibles desapariciones. No estamos hablando de trata y tráfico de personas, que todavía son delitos más graves, ya lo vamos a convocar en otra oportunidad, pero gracias por las orientaciones. Si tuviera que dar alguna recomendación muy breve más a las familias que nos escuchan para evitar este tema del pánico y las supuestas desapariciones, ¿qué nos diría? Bueno, en el tema de las redes sociales principalmente hay muchas publicaciones que están circulando. La recomendación para estas personas sería que primeramente verifiquen estas publicaciones, verifiquen la fuente. Muchas de ellas son subidas por personas inescrupulosas, muchas de ellas son subidas por personas particulares que buscan hacer daño a un tercero. Entonces es importante verificar y también tengan conocimiento de que cualquiera de estas publicaciones que ustedes puedan considerar sospechosas, la pueden hacer conocer a la policía, que es lo más importante. Nosotros tenemos una división de cibercrimen, y en la división de trata y tráfico tenemos un área de patrullaje cibernético que constantemente está navegando en las redes sociales. Entonces, si ustedes pueden comunicarnos sobre estas publicaciones, nosotros las podemos verificar, y a través de una investigación ya vamos a dar fe de si es un hecho verdadero o es un hecho, digamos, que está circulando solamente por especulación en las redes sociales. Verificar entonces la información, lo que no equivale desde luego a bajar la guardia, sino a estar alertas pero con fundamento. Nunca los padres dejaremos de estar alertas sobre el estado y el paradero de nuestros hijos, pero hagámoslo a través de los mecanismos correspondientes. Gracias, teniente. El teniente Denis Apaza Martínez, de la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, por la información y las orientaciones que nos ha brindado. Muchas gracias, Juan Pablo. Estamos dispuestos para cuando necesite. Ya lo convocaremos con seguridad. Vamos ahora a un paréntesis en Hora 23. Tratamientos capilares 2x1 solo en Marcelo Ruiz y Ninfa Rodríguez. Avenida 20 de octubre, esquina Aspiazu. Reservas 242-3422 y 796-13-518. Continuamos con más de Hora 23 y en este bloque tenemos una sugerencia muy interesante para usted, papá, para usted, mamá, que tiene niños en casa, o directamente para los niños o estudiantes que nos ven en este momento. Aprender matemáticas de una forma sencilla, dinámica y recreativa es una propuesta que llega esta noche gracias a la empresa Cian Dominicana. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña el licenciado Cristian Peguero, director de la empresa Cian Dominicana. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido, qué gusto. Buenas noches, gracias. También nos acompaña el ingeniero Freddy Patti, instructor del programa Matemática Dinámica y Recreativa. Ingeniero,
Gusto. Bienvenidos. A ver, coméntenos un poco más acerca de este programa de Sean Dominicana. Bueno, Sean Dominicana es una empresa que desarrolla programas de alto rendimiento educativo. Como primicia, estamos haciendo una apertura el día de hoy en la ciudad de Santa Cruz. Bien, qué lindo. Yo creo que Sean Dominicana, con el crecimiento 10 años, diciéndole a la población y al país de Bolivia que estamos aquí para quedarnos, es un programa o es una empresa que desarrolla estos programas de alto rendimiento y tenemos este método de matemática dinámica y recreativa. Y yo sé que hay mucho dolor de cabeza cuando hablamos de matemática, no solamente para el niño que esté en casita, sino el papá, que muchas veces no sabe cómo enseñarle o cómo trabajar con el niño porque no tiene paciencia o muchas veces ya se le olvidó lo que pasó en el colegio. Pues Sean Dominicana trae este método para que el niño ya no tenga ningún tipo de dificultad con la matemática. Al contrario, es un programa que le va a ayudar a su hijo a poder mejorar en base a sus notas, a poder trabajar una matemática dinámica, y al jovencito que también está con física y química, también la trabajamos. Y no solamente aquí en La Paz, sino estamos en El Alto, estamos en Sucre, estamos en Potosí, estamos en Cochabamba, ahora estamos en Santa Cruz. O sea, estamos dándole todas las facilidades a los papás para que tengan esa facilidad para los niños. Muy bien, qué interesante. ¿Cuánto dura este programa? El programa tiene una duración de 1 año y le voy a explicar cuál es el motivo. Porque muchas veces dicen, ¿y por qué mi hijo no puede pasar 2 meses o 3 meses? Lo que pasa es que el programa lo que hace es desarrollar inteligencias múltiples. Entonces, trabajamos un método. Primero, hacemos un sondeo. Y después del sondeo, es una evaluación, y después de la evaluación vemos cuáles son esas falencias o las dificultades que los niños tienen. Y estas dificultades las vamos a convertir en fortaleza, y es como una ayuda, es una alternativa que hace Sean Dominicana con todos los niños, y es un programa sistemático y progresivo. Cuando hablamos de 1 año, estamos hablando de que en este año él puede ver todo lo que está viendo en el colegio. Lo que son sumas, restas, ya para los más chiquitos, para los adolescentes, lo que es el álgebra, para los jovencitos, ya estamos hablando de trigonometría. Entonces es 1 año completo que el niño va a ver lo que es realmente, que la matemática no es difícil, sino hay que saberle enseñar. Y eso es lo que hace Sean Dominicana. Licenciado Peguero, este programa va para niños comprendidos entre qué edades, o estudiantes comprendidos entre qué edades. Trabaja básicamente lo que es la edad del colegio, a partir de 8 años hasta un joven que tenga 18 años. O sea, prácticamente vemos todo lo que el niño ve en el colegio. Y hay que plantar una buena base. Y esa buena base es la que le promete Sean Dominicana. Muy bien, vamos a conversar también con el ingeniero Patti, que nos acompaña esta noche y nos va a explicar más acerca de los métodos que utilizan para que los niños puedan comprender las matemáticas de manera sencilla y adquirir el gusto por las ciencias exactas. Ingeniero. Bueno, básicamente el programa de matemática Gauss-Newton trabaja 3 de los 8 tipos de inteligencias múltiples que tiene un estudiante. Directamente lo que viene a hacer es razonamiento lógico-matemático, el razonamiento verbal y el razonamiento espacial. ¿Cómo es que un docente puede trabajar 3 tipos de razonamientos al mismo tiempo? Es que básicamente el docente trabaja directamente con 5 estudiantes. En este caso, al trabajar el docente con un máximo de 5 estudiantes, el docente analiza el nivel académico de cada estudiante. Y así el docente instructor puede diseñar una metodología de trabajo, ya que todos los docentes y Gauss-Newton trabajamos con la metodología horizontal, que es más de relación intrapersonal usuario-docente. Muy bien, tenemos 3 categorías distintas en lo que es este programa de matemáticas. A ver, vamos a ir mostrando algunas de ellas mientras usted nos va explicando un poco más en qué consiste. Claro que sí. Lo que usted está agarrando en este momento es el libro número 6, que se llama Imaginación y Creatividad. Es la categoría básica, es la categoría A. En esta categoría, ¿qué hace el estudiante? Va desarrollando todo tipo de capacidades imaginarias que tenga, directa e indirectamente asociada a juegos de destreza mental. Como por ejemplo, lo que estamos viendo acá es una cruz griega que nos ayuda a formar diferentes formas geométricas con la ayuda de un paralelepípedo o un triángulo. Como por ejemplo acá tenemos una cruz, un cuadrado y demás. Bien, una interesante forma de que los niños puedan entonces aprender lo que son las ciencias exactas, comprender, porque no para todos nos resulta fácil el área de matemáticas, de física, de química. Creo que muchos en distintas ocasiones hemos tenido un poco de miedo a estas asignaturas de la etapa escolar. Yo creo que ahí
entra mucho la parte del docente, como decimos, ¿no? Normalmente hay chicos que yo estoy seguro que cuando ven la parte de suma, resta, multiplicación, división, pues pueden realizarla de manera fácil. Pero ya cuando llega la parte de potencia, quebrado, incluso factorización, me voy más adelante, que son ecuaciones, trigonometría, geometría, entonces ya empieza el dolor de cabeza. Pero si no forma o si no tiene una buena base de la parte de lo que es la matemática, va a tener esas dificultades posteriormente. Y yo creo que ahí llega muchas dificultades, porque cuando el niño ve suma y resta, lo hace fácil, multiplicación, división. Pero ya cuando pasa a álgebra, entonces ya tiene que buscar A, buscar B, buscar C. Entonces, en vez de que sean números, se lo convierten en letras. Y ahí entonces empieza la dificultad del niño. Sean dominicana no, sean dominicana, le va dando esa base en varias categorías. Por ejemplo, la categoría B. Aquí hay más de 5.000 problemas mentales. ¿Cuál es el objetivo? Que el niño se vuelva rápido mentalmente, que el niño tenga habilidad operativa, que el niño pueda razonar al momento de resolver un ejercicio. No que lo haga de forma mecánica, sino que lo haga en base a razonamiento. Que cuando se le ponga un problema, el niño pueda buscar soluciones en base a razonamiento, no de forma mecánica. Es muy cierto lo que usted decía, hay muchas dificultades en estas áreas de las ciencias exactas, pero bueno, con CIAN Dominicana podríamos vencer esas dificultades que tienen los niños en casa. ¿Cómo se pueden inscribir a este programa? ¿Cuáles son los teléfonos para mayor información? Mira, le traje una excelente propuesta. Hoy que estamos aperturando Santa Cruz, vamos a seleccionar 50 personas en cada una de las ciudades. Si usted está en Santa Cruz, envíenos un mensaje con su nombre y apellido, o Santa Cruz. Si está en Cochabamba, envíenos un mensajito. Puede ser un mensaje de texto, puede ser un mensaje de WhatsApp o simplemente una llamada perdida en la ciudad donde esté. Sucre, Potosí, El Alto, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Simplemente tiene que mandar un mensaje al 76 87 13. Bien, ahí pueden mandar los teléfonos también aquí de pantalla. En pantalla pueden mandar un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp o simplemente una llamada perdida. Las primeras 50 personas que van a tener, primero, el diagnóstico totalmente gratis, y segundo, la promoción. 2 personas vienen con una sola inscripción. O sea, si usted tiene 2 niñitos en casa, usted inscribe a uno, le vamos a inscribir, y al otro niño le vamos a regalar una beca totalmente gratis y le vamos a incluir el material didáctico. Muy bien, qué buena propuesta. Licenciada Cristian Peguero, gracias por acompañarnos esta noche, director de la empresa CIAN Dominicana. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Igualmente agradecemos al ingeniero Freddy Patti, instructor del programa Matemática, Dinámica y Recreativa. Ingeniero, fue un gusto. Hasta otra oportunidad. Muy bien, continuamos contigo, Juan Pablo. Gracias, Paola. Faltan apenas 2 minutos para llegar a las 0 horas en todo el país. Y es tiempo, ya acercándonos a esa hora, de revisar informaciones, comentarios y opiniones que han surgido en las redes sociales, específicamente en el Twitter. Comenzamos con nuestra característica y luego con esas opiniones. Estamos todavía en el lunes 10 de septiembre, y el presidente del Estado, Evo Morales, no ha querido dejar pasar una fecha importante en su calendario político. Él ha dicho hoy en el tuit: como hoy, hace 10 años, expulsamos al embajador de Estados Unidos en Bolivia, Philip Goldberg, porque vivíamos una escalada de violencia y un afán separatista de la oligarquía articulados por el imperio. Con la unidad del pueblo, dice Morales, ahora somos un país soberano y estamos mejor económicamente. Segundo tuit destacado del día, hablamos del rector de la UMSA, Waldo Albarracín, y un comentario a propósito del panorama general de la política y la economía en nuestra nación. Albarracín comenta: todo lo que está pasando hoy en día en Bolivia pasa porque no hay independencia, porque no hay libertad de prensa, porque no hay democracia, porque ni siquiera tenemos a dónde quejarnos, porque hasta el defensor del pueblo, Tesanos Pinto, se ha vuelto defensor del puesto. ¿Qué tal si hablamos del conflicto de los cocaleros de los Yungas que se encuentran en nuestra ciudad? El gobierno ha dado una respuesta taxativa a su demanda de diálogo. El ministro César Cocarico, lo recuerda el tuit de Herbol, ha dicho que no hay nada que dialogar con cocaleros de los Yungas que llevan adelante el bloqueo de caminos en Unduabi. Dijo el ministro Cocarico que no se puede dialogar para legalizar coca ilegal. Eso no corresponde. Y concluimos con un apunte deportivo. Ayer la última jornada del US Open con, ya lo saben, la coronación de
Novak Djokovic como campeón de ese torneo, su slam número 14. El comentario del derrotado, pero que fue elogiado por su gran juego, el argentino Juan Manuel del Potro, él comentó: fue una derrota que aún me duele. Juan Martín del Potro, que comentó: fue una derrota que aún me duele, pero Nole es un gran campeón y mereció el triunfo. Me llevo el trofeo más lindo, el amor de todos ustedes, que me hizo sentir tan feliz. Lo que sentí ayer, dice Delpo, como se lo conoce en Argentina y en el mundo del tenis, lo tendré guardado siempre en mi corazón. Muchas gracias, el apoyo de siempre. Y de los tweets del día nos vamos a las noticias destacadas. Ya hemos sobrepasado las 0 horas y 1 minuto. Destacamos entonces las noticias de ayer lunes. Y la primera nos cuenta que el gobierno atribuyó la noche de este lunes a un pequeño grupo de 30 personas afines a Depcoca el bloqueo cocalero en Unduabi, en los Yungas de La Paz. El Ejecutivo advirtió que la policía está en apronte y que ante cualquier situación cumplirá su misión constitucional de garantizar el libre tránsito. Asimismo, llamó a levantar la medida de presión en demanda de la libertad del dirigente Franklin Gutiérrez. Y ahora la información con la que abrimos hora 23 este lunes. El médico que extirpó un riñón sano al pequeño Sebastián quedó aprendido este lunes en el Hospital Obrero de Santa Cruz. Recordemos que el médico fue hospitalizado por problemas de salud y los fiscales que investigan el caso del menor se presentaron en el nosocomio para tomar sus declaraciones informativas. El procesado prefirió acogerse a su derecho al silencio. Tercera y última información, resumiendo lo más saliente de este lunes. El presidente de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, Marcelo Trigo, aseguró este lunes que Asoban nunca planteó mover el tipo de cambio y que no se debería de moverlo, por lo menos por el momento. Respecto a la crisis en Argentina, dijo que no afectará a nuestro país y que no debería ser motivo de ninguna preocupación. Bueno, lo anunciábamos desde el inicio del programa. Hoy hablamos del Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Bueno, en realidad este día se conmemora cada 10 de septiembre. Ayer nos pasamos por unos minutos, pero vamos a abordar ese tema porque sin duda es un tema muy importante de salud pública y de interés general. Tenemos publicaciones ya disponibles en nuestra página de Facebook, Hora 23, para que usted pueda participar, pueda comentar con nosotros, pueda realizar algunas preguntas a nuestra profesional invitada y también compartir con nosotros cualquier duda, cualquier preocupación que tenga respecto a lo que es el tema del suicidio. Día Internacional de Prevención del Suicidio. Desde el 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, promueve cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Esta noche nos acompaña la licenciada Patricia Kucharski. Ella es psicóloga clínica y además coordinadora del Observatorio contra la Depresión y el Suicidio. Licenciada, bienvenida a Hora 23, qué gusto. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Bueno, en esta fecha de 10 de septiembre se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Suicidio y se busca fomentar compromisos, medidas prácticas que ayuden a prevenir el suicidio. Cada día, por lo menos 3.000 personas, según algunos datos estadísticos, mueren en todo el mundo a causa de lo que es el suicidio. En Bolivia, licenciada, ¿cuáles son las cifras respecto a los índices de suicidio a nivel mundial? ¿Qué lugar ocupa Bolivia? Bueno, en términos formales, Bolivia lamentablemente carece de un sistema de vigilancia epidemiológica que nos permita tomar pleno conocimiento en cifras de lo que es el fenómeno del suicidio. Porque por un lado existen datos disgregados en la policía, Ministerio de Salud. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud establece datos bastante alarmantes, ¿sí? Bolivia estaría en el primer lugar a nivel de Latinoamérica, ¿sí? La tasa de suicidios es de 19 por 100.000 habitantes. El primer país de Latinoamérica en casos de suicidio, Bolivia. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, es importante que a nivel Bolivia podamos, ¿no?, dentro del sistema de salud corroborar esta información. Y bueno, nuestros datos son
alarmante. Se sabe que a nivel mundial, cada 40 segundos una persona comete suicidio, ¿no? Al parecer Bolivia ocupa el puesto número 15 a nivel mundial. En el ranking mundial, imagínense, puesto número 15, y eso nos lleva mucho a pensar cuáles son las causas, qué está pasando a nivel de sociedad, pero sobre todo, qué políticas preventivas a nivel de salud tenemos como bolivianos. Y vamos a hablar de ello en los próximos minutos. Al parecer, una de las regiones donde se registran más casos de suicidio en nuestro país es justamente La Paz, posteriormente de seguido de Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Oruro, Chuquisaca, Tarija y Pando, así siguiendo ese orden. ¿A qué se debe que en determinadas regiones como La Paz, por ejemplo, existan o se registren más casos de suicidio, licenciado? Bueno, en La Paz con un 33% aproximado frente al resto de los departamentos, pues bueno, al ser una ciudad cosmopolita, ¿no?, que de alguna forma aglutina diferentes tipos de poblaciones, también se ve expuesta a niveles de estrés, ¿no?, en donde las familias de repente que migran del campo tienen dificultades para su adaptación, pero bueno, el suicidio se ve en todos los estratos sociales, ¿no? Entonces es importante ver factores que se pueden repetir. El consumo de alcohol es un factor, en adolescentes el bullying, el acoso, el ciberacoso es otro factor, pero un factor también importante es la disfunción familiar, ¿no? Familias que carecen de las funciones parentales adecuadas, y bueno, es ahí donde empieza a surgir una depresión, una ansiedad, que vemos que el suicidio no es algo abrupto, es un proceso, es el último eslabón mayoritariamente de un trastorno depresivo. Entonces, como familia, como sociedad, tenemos que aprender a identificar cuáles son esos signos de alerta. Bien, y usted mencionó la palabra adolescentes, es justamente en este sector donde se registra con mayor frecuencia los casos de suicidios. Así es, de 15 a 19 años es el mayor pico, ¿no?, de suicidios en nuestra sociedad y en el mundo. Los embarazos no deseados, por ejemplo, es una causa importante de suicidios en nuestra población. No se tiene el dato específico, pero podemos presumir que un adolescente que está en una situación de vulnerabilidad, que carece de factores, de aspectos que la protejan, ¿sí?, y que se encuentra en una etapa todavía escolar, es posible que se enfrente a un cuadro depresivo, ansioso, que carezca de habilidades para hacer frente a este bebé que viene en camino, y bueno, sí existe una alta probabilidad de que pueda deprimirse y cometer suicidio. Muy bien, analizando más acerca de las causas de suicidio en adolescentes, también el ciberacoso, usted mencionaba, el internet al parecer juega un papel importante, o las redes sociales juegan un papel importante y se suman a la causa de suicidios frecuentes en la etapa adolescente. Comentando un caso, en Cochabamba hubo un adolescente que que se le suspendió el internet como una forma de castigo, lamentablemente tomó la decisión de cometer suicidio. No sabemos si esa es realmente la causa, me imagino que es todo una situación, ¿no?, un entorno social, familiar que ha podido predisponer, pero bueno, podemos ver que la causa aparente puede ser, ¿no?, una discusión de pareja, el fallecimiento de alguien, cualquier factor vital que haya desencadenado en un cuadro depresivo, ansioso, que no ha sido bien abordado, y que bueno, el último punto es pensar en el suicidio como una, entre comillas, solución a este problema. Así es, el suicidio, licenciada, se presenta con mayor frecuencia en determinado sexo, más en hombres, más en mujeres. ¿Y a qué se debe? En los estudios son los hombres quienes mayoritariamente cometen el suicidio, sin embargo las mujeres tienen el mayor índice de intentos de suicidio, ¿sí? Esto igual tanto a nivel Bolivia como a nivel internacional, y bueno, este pico es en adolescentes, pero también se ve en personas de la tercera edad, personas que tienen enfermedades terminales, un cáncer de repente, y está muy asociado al consumo de sustancias, ¿no?, sobre todo el alcohol, que es un depresor, y que bueno, en algún momento perdemos ese control de los impulsos, y bueno, se puede cometer este último punto, ¿no?, donde uno piensa en el suicidio como una solución a los problemas. Seguramente muchas personas en este momento se preguntan, ¿y cómo identificar, cómo reconocer antes de que suceda el suicidio a una persona que tiene sus pensamientos, que es potencialmente suicida, si está bien dicho el término, tal vez su hijo, tal vez algún familiar, tal vez algún amigo? ¿Es posible identificarlos? ¿Cómo? Claro que sí. Principalmente está vinculado con un cuadro depresivo, ¿sí? Entonces hay que saber diferenciar una tristeza de una depresión. Todos en algún momento de nuestra vida hemos estado tristes por determinada circunstancia. Sin embargo, una depresión ya es un trastorno de nuestros afectos, ¿no? Y se caracteriza principalmente, no necesariamente por la tristeza, hay personas que pueden estar irritables, muy sensibles, pero es de muy alta intensidad. Segundo, hay una apatía, una pérdida de energía, de ganas. Lo que te interesaba antes, poco a poco ya no te interesa, todo empieza a perder
perder el sentido. Las personas que se arreglaban prontamente dejan de hacerlo. Lo que te gustaba, un hobby, ya no tiene sentido para ti. Te cuesta ir al colegio, te cuesta ir al trabajo, hay un agotamiento físico también, pero sobre todo la persona empieza a sentir desesperanza, una falta de sentido de vida, ¿no? Es ahí donde empieza a estructurar ciertas distorsiones de pensamiento, como nada tiene sentido, de repente mi vida no tiene sentido, y bueno, empiezan a contemplar la muerte como una aparente solución a los problemas. Entonces es importante que como familia identifiquemos, por ejemplo, en los adolescentes hay ciertas frases, manifestaciones, por ejemplo, yo no quise venir a este mundo. Los adultos mayores: quisiera descansar, quisiera irme, quisiera desaparecer. Son manifestaciones verbales que nos dan cuenta de que la persona está pensando en la muerte como una posible solución a sus problemas. Y hay un mito, ¿no? Por lo general piensan que no hay que hablar del suicidio porque es algo contagioso. Sin embargo, la única forma de prevenirlo es hablarlo de una forma adecuada. Hay un protocolo según la Organización Mundial de la Salud para los servidores, ¿no?, dentro de salud en el sistema sanitario, pero en la casa es bueno ver si tenemos un familiar, un amigo que lo vemos triste, decaído, que ha dejado de ser esa persona que era antes, tener esa confianza de preguntarle: ¿cómo te sientes? ¿Te sientes triste? ¿Has perdido el sentido de vida? A veces piensas en la muerte, sin ese temor, y buscar ayuda profesional, ¿no? Tanto psiquiatras, psicólogos, hay muchos espacios en nuestra sociedad, el Hospital de Clínicas, Hospital San Juan de Dios, que pueden brindar un acompañamiento farmacológico a nivel de psiquiatría y psicoterapéutico en psicología. Muy bien, es así estas características que pueden percibir el entorno de la persona que tiene pensamientos suicidas, identificar a esta persona para así ayudarla a tiempo. Una persona, o sea, uno mismo puede darse cuenta que es potencialmente suicida. Claro que sí. De hecho, uno piensa que se altera el juicio de realidad, ¿no? La persona está totalmente consciente porque es capaz de planificar el acto, ¿sí? Inicialmente empieza con un esbozo, ¿no? Es decir, quisiera desaparecer, quisiera irme. Poco a poco se va estructurando con una planificación, y es ahí donde uno puede darse cuenta, ¿no? Tengo pacientes que me dicen: he estado pensando en el suicidio y me asusto, y es por eso que he venido a terapia. Entonces se dan cuenta y es importante en ese momento intervenir, ¿sí? Identificar esas distorsiones de pensamiento y trabajarlas en psicoterapia. Y en la familia, acudir a un centro especializado. ¿Qué ocurre cuando la familia quiere ayudar a la persona, llevarla a un centro especializado, pero la persona no quiere recibir ningún tipo de ayuda? Exacto, hay otros casos donde el paciente definitivamente rechaza, ¿no?, cualquier apoyo que se pueda dar, y de alguna forma hay que buscar acceder, ¿no?, de un modo ingenioso, sean los amigos, sea el profesor, sea la novia, buscar algún punto de empatía para que esta persona se pueda abrir, ¿no? E identificar estas ciertas señales. Hay personas que cuando piensan en el suicidio lo manifiestan verbalmente, empiezan a regalar algunos objetos valiosos, ¿no? Se desprenden: mira, te doy mi libro favorito. Es una forma en la que ellos se están despidiendo, o incluso las cartas póstumas, ¿no? Entonces, es un tema muy delicado, muy pocas veces se lo quiere abordar, pero creo que es importante, considerando las tasas de suicidio que la Organización Mundial da para Bolivia, ¿no? El puesto 15 en el ranking mundial es realmente de alarmarse, y sería importante que a nivel de salud pública podamos, ¿no?, generar políticas de prevención del suicidio y de los demás trastornos mentales como la depresión. Muy bien, puede que muchas personas que tienen pensamientos suicidas sientan miedo de ir con un especialista, de visitar algún centro de ayuda. ¿Podría darnos usted un panorama de cómo se lleva a cabo el tratamiento para estas personas? Claro que sí. Primero, tenemos que romper el estigma. Ir al psicólogo y al psiquiatra de repente está visto como algo peyorativo, algo desagradable, y se cree que los psicólogos y psiquiatras pues netamente atendemos a los locos, ¿no? Lo cual es totalmente falso. Atendemos a personas que tienen problemas, todos tenemos problemas, y todos en algún momento de nuestra vida somos vulnerables a pasar por un episodio, un trastorno que requiera el apoyo de un psicólogo o de un psiquiatra. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, hay muchas perspectivas, ¿no? Dentro de las más efectivas a nivel científico es la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Que se enseña al paciente a reconocer estos pensamientos, a modificarlos, y esto va a tener un cambio en sus emociones y en su comportamiento. La terapia de activación conductual también ayuda mucho, ¿no? Un paciente que está depresivo, pasivo, duerme todo el día,
tiene una desconfianza hacia los demás, ayuda mucho con este tipo de técnicas en psicología, pero si vemos que ya el trastorno es mayor, es importante que tengamos un acompañamiento farmacológico con profesionales en psiquiatría. Muy bien, ¿qué terapias adecuadas o medidas de seguimiento se llevan a cabo, licenciada, en aquellas personas que ya intentaron suicidarse? Esto es muy importante porque una persona que ya tuvo un intento previo tiene mucha probabilidad de que lo vuelva a cometer, ¿no? Entonces, primero, medidas de previsión en la casa, en el hogar, evitar que esté expuesto a, por ejemplo, ¿no?, armas cortopunzantes, armas de fuego, lugares altos. Hay que tomar las previsiones físicas para que esto no se dé. Segundo, tener una red de vigilancia y de apoyo. Por ejemplo, amigos, novia, profesores, es decir, estemos atentos de cómo está el estado anímico de esta persona y bueno, lo más importante, mantener esa comunicación con el paciente y que esté en un tratamiento psicológico y psiquiátrico. Muy bien, nos llegan algunas preguntas a través de las redes sociales. Nos dicen, por ejemplo, una persona con ansiedad generalizada, licenciada, puede llegar al suicidio. Así es, la ansiedad generalizada se caracteriza por justamente, ¿no?, síntomas físicos muy fuertes, sensación de palpitaciones, de ahogo, pero sobre todo el pensamiento. La persona tiene miedo a perder el control, a volverse loca o a morir. Y en ese estado de mucha tensión física y psicológica, en un momento de impulsividad, hay la probabilidad de que pueda cometer suicidio. Muy bien, continuamos con las siguientes preguntas. El tema de la depresión también nos consultan a través de las redes sociales. ¿Puede presentarse con mayor frecuencia a determinadas edades? Sí, del mismo modo que el suicidio, hay ciertos puntos vitales donde esto tiene mayor prevalencia, ¿no? Uno de ellos es la adolescencia, por todos los cambios psicológicos, la adaptación social. Un adolescente no quiere el rechazo social y es muy sensible. Entonces, en esta etapa donde se está construyendo la autoestima, la autoimagen, es más vulnerable a la crítica y ahí puede aparecer, ¿no?, un trastorno depresivo, ansioso, personas desempleadas, personas que tengan enfermedades crónicas muy dolorosas. Igual vimos, si no me equivoco, ¿no?, en el interior otro paciente que con un cuadro de cáncer también decidió tomar esta decisión. Entonces vemos que se puede dar en cualquier momento y bueno, ¿no?, las cifras nos dicen que se da más en varones, más o menos en la edad de 40 años, que son viudos, ¿no?, o que han tenido una pérdida significativa. Muy bien, continuamos con más preguntas que nos llegan a través de las redes sociales respecto a este tema del suicidio. A ver, me recuerda, producción, una de las preguntas que nos llega a través de las redes sociales para la licenciada, que va a despejar las dudas de todos nuestros televidentes. Si una persona pide ayuda, por ejemplo, o una persona que intenta suicidarse, ¿puede pedir ayuda antes de realizar este intento? ¿Algunas muestras de que está pidiendo ayuda? Sí, definitivamente hay muchas manifestaciones, como lo habíamos dicho, ¿no? Esos pensamientos de quisiera desaparecer, quiero irme lejos, o incluso lo hacen de frente, ¿no? Hacen conocer que tienen una falta de apoyo, es decir, mis papás, por ejemplo, ¿no?, no me quieren, no se preocupan por mí, mi novio me ha dejado, no tengo trabajo, es decir, son manifestaciones que dan a conocer el estrés o el problema que tiene la persona. Y a veces lo minimizamos, ¿no? Por ejemplo, en adolescentes decimos, está en la etapa del burro, ya se le va a pasar, está con su idiotera. Son frases muy comunes, pero que por debajo pueden estar encubriendo lo que es un trastorno mental mayor, ¿no? Y los adolescentes se caracterizan por su impulsividad, ¿no? Una frase muy común es solo quiere llamar la atención, por ejemplo. Exacto, ¿no? Ese es otro mito. Piensan que una persona que habla del suicidio, pues simplemente quiere eso, ¿no?, llamar la atención. Sin embargo, esta necesidad de atención acompañada con impulsividad o, imagínense, con el consumo de alcohol, de repente pueden desencadenar en un acto de suicidio. ¿Es más difícil tratar a una persona que ya intentó suicidarse? De alguna forma sí. ¿Por qué? Porque ya tiene estructurado en su mente una planificación, ya hay cierta convicción o decisión del hecho, ¿no? Entonces está, por así decir, más enraizada la idea del suicidio, pero con terapia psicológica, que hay un protocolo, ¿no?, de terapia cognitivo-conductual, se puede llegar a modificar estas creencias y sacar adelante al paciente. Hay muchos que han tenido su testimonio, ¿no? Es decir, yo un momento quise quitarme la vida, pero me di cuenta que tengo otras alternativas, que tengo redes de apoyo y cambiaron ese chip, por así decirlo. Bien, distintas fuentes de información aseguran, licenciada, que el suicidio es un tema muy preocupante, es un tema que se ha convertido en un tema de salud pública, pero también es altamente prevenible. Sin duda, o sea, podemos ayudar a las personas a que no cometan estos intentos de suicidio. ¿Cuáles son aquellos factores de protección ante el suicidio? Bueno, principalmente hablarlo,
¿sí? Perder este tabú de mejor no tocamos el tema, es importante hablarlo. Factores de protección, la familia, una buena comunicación, una familia que sea funcional. A nivel individual, factores de personalidad, que la persona tenga un buen nivel de autoestima, que sepa afrontar los problemas, ¿no? Que frente a una frustración no se derrumbe, que tenga alternativas de resolución, ¿no? Y otro punto que sería importante aclarar, desmitificar el hecho de que uno está deprimido porque quiere, ¿sí? O porque es flojo, o porque no tiene esa motivación. La depresión es una enfermedad, así como nos enfermamos del cuerpo, la mente se enferma, ¿no? Y hay factores biológicos que determinan, por ejemplo, una depresión, o factores hereditarios que pueden predisponer, por ejemplo, alteraciones cromosómicas que van a determinar una alteración en el transporte de ciertos neurotransmisores en nuestra química cerebral y que pueden alterar, por ejemplo, la serotonina. Y esto puede condicionar la aparición más adelante de un cuadro depresivo. Entonces, es por eso que frente a una depresión no debemos minimizarlo y buscar una ayuda multidisciplinaria, ¿no? Un psiquiatra que apoye con la parte neuroquímica, un psicólogo que trabaje, ¿no? El contenido de los pensamientos, y también la familia dentro del enfoque sistémico. Siendo objetivo de estigmatizar, algunas fuentes de información aseguran que el suicidio, que se produce con mucha frecuencia en adolescentes, el 90% de los casos puede estar relacionado con algún trastorno mental. ¿Está de acuerdo con esa afirmación, doctora? Así es, porque licenciada, precisamente a raíz de estos cambios neuroquímicos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de una depresión mayor, de un cuadro de ansiedad, son catalogadas enfermedades mentales que van a predisponer, ¿no? O en otro tipo de casos, como la psicosis, la esquizofrenia, pacientes que no van a medir, ¿no? Sus reacciones, no tienen pleno juicio de la realidad. Entonces, ese 90% de casos sí está relacionado a una enfermedad mental. Muy bien, ya finalizamos la entrevista con las recomendaciones y mensaje final que usted pueda dar a todas las personas que nos siguen en este momento y recalcando aquellos lugares donde se puede buscar ayuda. Bueno, muchísimas gracias en primera instancia. Es importante que no minimicemos una depresión, una ansiedad, que nos preocupemos por el otro, sea por el vecino, sea por un amigo, que no tengamos temor en preguntar cómo estás, cómo te sientes hoy, más allá de la trillada frase, preocuparnos el uno por el otro, y si identificamos alguno de estos puntos, buscar ayuda profesional, ¿no? A nivel La Paz contamos con servicios muy accesibles, el Hospital de Clínicas, Hospital San Juan de Dios. Nosotros en el Observatorio contra la Depresión y el Suicidio tenemos una línea telefónica donde atendemos pacientes que están en crisis, ¿no? De repente, o por vía de correo electrónico, se ha contactado a alguien de Tarija, de Santa Cruz. ¿Podría mencionar la línea? Claro que sí, es el 606-311-28, y en el Facebook nos pueden encontrar como Observatorio contra la Depresión y el Suicidio Bolivia. Muy bien, licenciada, muchas gracias por acompañarnos esta noche y brindarnos toda esta información importante acerca del suicidio, las formas de prevenir el suicidio. La licenciada Patricia Kucharski, psicóloga clínica y además coordinadora del Observatorio contra la Depresión y el Suicidio, nos acompañó en Hora 23. Ha sido un gusto. Igualmente, gracias. Muy bien, nos vamos a una pausa y ya volvemos con la recta final de Hora 23. Espérenos. Este martes. Ahora nadie sabrá que ese niño es de Alberto. Isauro se internó en el hospital donde trabajan Marina y Alberto. ¿Para qué o qué? Que se quiere hacer una cirugía reconstructiva. ¿Cómo van a enfrentar mi denuncia por negligencia médica? Sin tu mirada. ¿Por qué uso tío Nacho aclarante? Porque rubia no soy. Sé que la manzanilla clara me lo enseñó mi madre. Ahora yo le enseño a ella que con la jalea real me queda el cabello súper rico. Sé que nunca voy a ser rubia, pero también sé que hoy tengo el cabello más claro y con brillos. Tío Nacho Aclarante, el rey de la jalea real. Disfruta de la radio que pasa más música. Vayas donde vayas, las 24 horas, los 7 días de la semana. RQP 104.5 y 104.7 en toda Bolivia. To all my fans, it's Hardwell Live here at RQP. Y para todo el mundo, rqp.com.bo. Listen to my music on RQP Radio. En todo momento y en cualquier lugar, RQP, la radio que pasa más música. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.
Muy bien, llegamos al final de Hora 23. Gracias por iniciar su semana junto a nosotros. Nos reencontramos en unas horas en el siguiente programa. Familias bolivianas, buen descanso. Adiós, Juan Pablo. Chao, Paola. Y ya en este 11 de septiembre les recordamos una fecha histórica en muchos sentidos de la historia contemporánea. El atentado a las Torres Gemelas. Hace 17 años se registró ese hecho. Lo recordaremos hoy en la historia, en el programa de este martes. Mientras tanto, nuestra despedida, pero con los datos del tiempo.